Mm, Ok, sí, ahora estoy grabando. Entonces, como les decía, los pasos que nosotros vemos acá al crear las ETL son de extracción, de transformación y carga. Estas tres etapas lo único que buscan es explicar cómo yo paso desde las fuentes de origen hacia el datamart. En el contexto de sus proyectos, en general, ustedes ya tienen todo cargado en un DSA, que no es nada más que una réplica de los datos que a mí me interesan llevar después al datamart. Para los que ustedes, como ya pasaron por la presentación, y a los que citamos después a la asesoría, ya todos deberían tener más o menos claro que el objetivo del DSA es tener toda la información que yo necesito para después alimentar el datamart, ya sea para tener los hechos o para tener las diferentes dimensiones ahí. Entonces, en esta primera etapa de extracción, lo que uno está realizando es el traspaso desde una fuente que puede ser una base de datos, un Excel, lo que sea, traerme esa información de los sistemas operacionales y después de eso poder llevármelos al datamart. Como decía, en ocasiones eso puede significar simplemente conectarse a una planilla Excel y en base a eso ya estoy haciendo la extracción, que es prácticamente conectarme y traerme los datos, que es el paso al que llegaron ustedes hasta la última presentación. Y de ahí en adelante, todo lo que tienen que hacer es ver el tema de la transformación. Ya como yo esos mismos datos los puedo cargar en mi datamart. Eh, Ahora, en el sentido amplio, porque no, ustedes no necesariamente lo van a tener que hacer así, podrían llegar a pensar qué es lo que tienen que ir a extraer. ¿Ya? En ese sentido, déjenme, no los perdí aquí. Es que se me quedó acá arriba. En el caso de ustedes, si mal no recuerdo, bueno, casi todos, excepto un grupo, tenían todo en Excel, pero ya todos pasaron a base de datos. Una consulta para ustedes, pensando esto, haciendo, como que el proyecto que están haciendo va a perdurar dentro de sus contrapartes. ¿Ustedes han pensado qué es lo que tendrían que hacer en una siguiente carga o qué es lo que significa volver a cargar información al datamart? Como las complicaciones técnicas, ¿te refieres? Claro, o sea, porque de momento ustedes todo lo han visto en base a los datos que tienen ahora, pero ¿qué pasa cuando hay datos nuevos? ¿Cómo impactaría dentro de lo que han hecho ustedes en el trabajo? Nosotros por lo menos lo que hemos pensado es hacer como, le llamamos data incremental, pero en ¿Ya? realidad es como, por ejemplo, pueden surgir nuevos canales, en nuestro caso con Movistar, nuevos canales de venta. Entonces, Ajá. si se tienen teléfono hoy día e internet, Ujú. el de mañana podrían ser más sucursales o qué sé yo. Y ¿Ya? lo que hemos pensado es que ya están creados, hemos hecho granulado sería la palabra, ¿Ya? como la información a forma que el canal sea una pura tabla y se vayan agregando más filas. Y Ujú. esas filas representan, por ejemplo, otros canales. Porque ¿Ya? en el caso de los canales en particular es bien como tomar uno, escoger uno de todos. Ujú. Entonces, de esa manera hemos pensado que se puede añadir más data. Ahora, si ya se complejiza, por ejemplo, empezamos a crear clientes, por decir Ujú. otra cosa, como que ya ahí, claro, se necesitaría, no sé, yo por lo menos he pensado que necesitarían de nuestra ayuda o de algún conocimiento técnico Ajá. específico. Ok. Y ahí ya sería más complicado. Sí. ¿El proyecto de ustedes cuál es? Disculpa, así rápido. El de Movistar, ¿Cuál? el con Movistar, ¿Ya? con Movistar, lo que nosotros estamos haciendo es como tomamos un subproceso de las solicitudes de venta Ajá. que ellos procesan, o sea, Ya. claro, llegamos al punto de solicitudes de venta. Ok. Entonces, ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasa con, porque ustedes tienen un set de datos ahora, pero qué pasa con las solicitudes Claro. futuras? Eh, ¿En qué sentido? Como, ¿Cómo como las ir incorporarían? agregando, ¿Sí? sería actualizar la base de datos, básicamente. ¿Ya? Pero
Eso está ¿Y habría formas de eso que se como, sobreescribiera la data? Eh, como ujú, lo que hemos hecho desde el principio prometimos como el informe metodológico. ujú, Entonces ellos como que igual están estipulados esos pasos, como desde hacer sí, un Excel que tiene la data cruda, ordenarlo como para pasarlo al SQL y del SQL cargarlo. ujú. Entonces quizás con eso se puede, no sé, llevar a cabo. Ok, bien. Eh, lo que mencionaste, gracias por el ejemplo, Nicolás, y ahí Matías también hizo una intervención bien importante, eh, que las vamos a discutir ahora porque esta es la base de la ETL. ¿Ok? En primer lugar, lo que ustedes están haciendo ahora son cargas iniciales, porque tienen la base de datos vacía. No tienen nada para, la base la crearon, pero no hay nada dentro. Entonces, obviamente, hay una carga inicial. En esta carga inicial, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a crear las dimensiones y después de eso van a alimentar la FAC. Entonces, ojo en esta parte. Cuando ustedes hacen la carga inicial, que es la que van a hacer ahora, uno de los pasos que debería tener la dimensión es una asignación de ID, ¿ya? No se pueden quedar con el ID de origen, si es que existiera, porque de repente, si la información viene de diferentes fuentes de datos, cada una va a tener un ID propio y eventualmente incluso dos elementos distintos podrían tener el mismo ID. Entonces podrían tener una inconsistencia ahí al momento de cargar una FAC, ¿ya? Entonces, la asignación de ID es para entregarle un identificador propio dentro del concepto del data mart a un elemento de una dimensión. Entonces, en ese sentido, este ID es propio del data mart, pero en ese sentido se les aconseja igual conservar el ID del sistema. Ya vamos o el ID de origen, ya vamos a ver por qué. Pero es algo relevante. Eso por un lado. Entonces ustedes lo que necesiten en cada dimensión lo van a cargar en esta carga que les digo que es inicial. Entonces, le asignan un ID que es propio del datamart, conservan el ID de origen y con eso se ponen a llenar cada una de las dimensiones. Y después en los hechos, en esta parte es un poco más sencillo. De todos los sistemas lo que hacen es hacer las mediciones que están relacionadas con las medidas que ustedes definieron en la tabla FAC y después de eso simplemente hacer la inserción considerando los IDs del datamart, ¿ya? Los IDs de las dimensiones. ¿Eso por qué? Porque también el hecho puede venir de por ejemplo, si el hecho en sí ocurre para un cliente en específico que corresponde a una cierta fuente de datos, yo para poder asignarle la dimensión acá, o el ID de la dimensión para él, igual tengo que saber cuál es su ID de origen para decir, ya, el cliente de esta fuente viene con este ID, pero yo necesito hacer la inserción con el ID del datamart. Entonces, por eso me interesa a mí conservar el ID de origen, porque de esta forma yo después hago el pareo con el ID original para ver cuál es el ID que se le asignó dentro del datamart. Y al final, cuando hago la inserción en la FAC, inserto las medidas más los IDs que les corresponde a ese atributo en el datamart. ¿Ya? Y este pareo tengo que hacerlo con cada uno de los elementos que están en el hecho asociados a alguna dimensión. Entonces, si yo tengo cliente, producto, región o lo que sea, en todos tengo que hacer ese chequeo de cuál es su valor asignado dentro del datamart para ese atributo en la dimensión. ¿Ya? Esa tarea en particular se conoce como lookup. ¿Ya? Esa, esa es una tarea específica donde yo solamente hago el reemplazo del ID de origen por el ID del datamart. Oye, Héctor, ¿Sí? vamos a aprender cómo hacer esto, automatizar esto, que hasta ahora Ajá. nosotros lo hemos hecho a mano, como
Ah, Por ejemplo, hasta en el Excel se puede así como que te sí, recorra una S y después un número. es como un buscar B, pero asociado a las llaves. Me imagino que hicieron algo así. Claro. Claro, Y eso se puede hacer en SQL como de sí, forma automática. de hecho, el Mauricio subió los videos asociados a esta parte de cómo hacerlos en el software. Así que ahí vean la carga de dimensiones y la carga de la FAC, porque ahí está explicado cómo se hace este lookup y cómo se cargan las dimensiones y cómo se cargan después la FAC con este reemplazo. Mm, ¿Ya? muchas gracias. ¿Ya? Claro, porque eso es a nivel de herramientas. Aquí yo les explico como los pasos que hay que hacer. ¿Ya? Así que ahí pueden verlo en los videos y si ahí aún tienen algunas dudas lo pueden hacer. Ahora, desde el punto de vista de la base de datos, dejando de lado el software, es más o menos sencillo porque cuando tú trabajas con un ETL, déjenme volver a la diapositiva, déjenme buscar un esquema acá. Uno en general, ¿qué es lo que hace? Trabaja con, imagínense que esta es una fuente de origen y después de eso uno lo que está haciendo es un flujo de datos que cada uno de estos pasos lo que está haciendo es una tarea a nivel de registro. Entonces, si tú tienes yéndonos a las ventas, si yo tengo una venta o tengo un hecho concreto, si voy a buscar a la base de datos información de esta transacción, me va a traer todas las transacciones que hay ahí y después fila por fila yo voy a seguir ciertos pasos. ¿Y esos pasos cuáles son? Para cada fila, buscar las medidas, conservar el valor de esas medidas que están definidas dentro del datamart y después de eso, para cada uno de los elementos que pertenecen a una dimensión, tomo un dato que sea relevante, voy a la dimensión y hago el cambio, ¿ya? Es prácticamente un select donde tú en el where le entregas el ID de origen y en el select seleccionas el ID del datamart y con eso hago el cambio, ¿ya? Y eso por cada una de las dimensiones que están asociadas a ese hecho en particular, ¿ya? La tarea en sí no debería ser más compleja que eso. Hay algunas ETLs que toda esa función que les acabo de mencionar existe como una caja, como un paso donde uno le entrega las cosas y las hace sola. Hay otras herramientas donde el lookup hay que hacerlo a nivel de consulta de SQL y uno le entrega como parámetro el ID con el que viene el registro y en la búsqueda tú como respuesta devuelves el ID que le corresponde al datamart. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, a veces sale a cuenta dentro del modelo estrella, en la definición de las dimensiones, agregar alguna llave que sea desde el sistema. ¿Ya? Una cosa como, a ver, déjenme, voy a aprovechar acá. Por ejemplo, si ustedes definen una dimensión de cliente, por ejemplo, y acá tienen el ID de cliente, que esta va a ser la llave y es propia del datamart, ustedes acá podrían tener una llave de origen, ¿ya? Que sea un entero o puede ser un varchar dependiendo de dónde ven, qué tipo de datos es el que viene desde el sistema. Y después de eso ustedes tienen todos los otros atributos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, ¿ya? Entonces perdón, este puede ser un varchar, este también, este puede ser un campo tipo fecha y esta es su base. Y ustedes dentro de los hechos, si se traen un flujo de datos que tiene los hechos, ustedes como información, ¿qué podrían tener? Un ID de la transacción, pueden tener un ID de cliente, después pueden tener las medidas como tal, por ejemplo, las unidades, el precio unitario, el costo, un descuento, por ejemplo. Aparte de tener el ID de cliente, pueden tener una información de sucursal, el ID de producto, etcétera, ¿ya? Y esta información es la que ustedes obtienen desde el origen. Ahora, al momento de hacer el cruce, de repente por un tema de nombre, uno podría tender a pensar que este ID de cliente
es equivalente a este ID de cliente, pero en realidad no es así. Como uno guarda las cosas, este ID de cliente es equivalente al ID de origen. Y lo que uno hace en el lookup es ver el valor de este ID dentro de la dimensión y después devuelvo el ID de cliente y lo reemplazo. Y eso es lo que después voy a terminar ingresando acá en la FAC, donde yo voy a tener el ID de la dimensión cliente. Después puedo tener el ID de la dimensión producto, el ID de la dimensión sucursal, y después de eso los hechos, que puede ser el precio, las unidades, descuento si es que aplica y el costo. Entonces, en ese sentido, al momento de hacer la inserción acá, yo puedo hacer el pareo y, por ejemplo, los que están relacionados como medidas, que son estas 4 de acá, ahí serían equivalentes a ver, precio unitario, unidades, precio unitario, costo de descuento, serían estas 4. Hagámoslo con un verde un poco más fuerte. Entonces ahí yo tengo definidas las medidas, pero al momento de insertar el ID de la dimensión de cliente, no es esto que está en plomo, sino que vendría siendo este ID que está acá, porque yo ya hice el pareo. ¿Ok? Entonces, este paso que se ve algo enredado, pero que la ETL te lo hace automático, estas son algunas de las tareas de transformación que uno termina realizando para poder hacer la inserción en la FAC. Porque si, por ejemplo, este hecho viene de un sistema 1, y después de eso yo tengo lo mismo acá, pero en un sistema 2, podría ocurrir que este, en vez de ser ID de cliente, sea root de cliente. O sea, otro tipo de ID. Entonces, al momento de hacer el pareo, acá, si yo guardara, por ejemplo, para seguir con este caso, si yo en la dimensión guardara el root, entonces ahora el pareo para esto lo hago a través del root, pero después la inserción en la FAC sigue siendo el ID de la dimensión. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener bien identificado, y en el modelamiento a lo mejor ustedes van a tener que hacer estos ajustes, si es que quieren en realidad, porque como les digo, podrían facilitarse un poco el trabajo, ya que ustedes se van a preocupar de una primera carga, pero en sí, lo ideal sería tener una estructura de este tipo, cosa que me permita, independiente del sistema en el que sea, yo pueda ser capaz de hacer un pareo con la dimensión para poder registrar después el ID que corresponde en la FAC. Y estos ID siempre van a ser IDs propios de la dimensión y no el ID que venga desde el sistema. Porque como les digo, basta que venga una segunda fuente de datos para poder generar algún tipo de inconsistencia o falta de integridad de datos, solamente porque un ID puede tener resultados distintos dependiendo de la fuente. ¿Ya? O dicho de otra forma, dos clientes pueden tener el mismo ID porque están en sistemas distintos. ¿Ok? Bueno, espero que esa parte haya quedado clara. Como les digo, todo esto forma parte de la primera carga. Entonces yo les recomiendo también que los IDs de las dimensiones los generen autoincrementales, cosa de que les sea más simple la asignación de la nueva llave. Y en sí después facilitar el lookup también en ese sentido. Entonces, la carga inicial consiste de eso. Llenar las dimensiones, llenar los hechos y eso sería todo. Hasta ahí llegamos en lo que se refiere a la carga inicial. Por otro lado, la carga incremental, que ahí Nicolás, el nombre que tú decías que inventaron, en realidad ese es su nombre, son cargas incrementales. Esto tiene dos etapas. La primera etapa es una etapa de actualización, y después tiene una etapa de inserción. Para poder hacer una carga incremental, siempre es necesario
tener identificado qué es lo que estoy incrementando. Por lo tanto, en este tipo de procesos es muy importante tener identificada una fecha de corte, ¿ya? La fecha de corte puede incluir la fecha de la última carga, como diciendo cuándo fue la última vez que ejecuté el proceso, o la fecha de la última transacción, o cualquier otra fecha que me entregue información respecto a algún proceso que haya ocurrido previamente. Entonces, en general, yo cuando, teniendo ya identificadas estas fechas, lo que viene en la fase de actualización es una tarea que me dice, actualiza todo lo que haya modificado, todo lo que se haya modificado después de la fecha de corte. ¿Y esto por qué? Porque de repente, por ejemplo, imagínense los clientes. Los clientes tienen información que con el paso del tiempo puede ir cambiando. Puede cambiar la información de contacto, puede cambiar su estado civil, por ejemplo, puede, por un tema de segmentación, a lo mejor cambiar de categoría de cliente o haber contratado otro servicio. Entonces, el cliente en sí es un atributo de dimensión muy dinámico que eh, que con el paso del tiempo va a estar contribuyendo de diferentes formas al data mart. Entonces, uno le gusta siempre tener la última información respecto a las diferentes dimensiones. Entonces, generalmente los sistemas también tienen una fecha de modificación, entonces con eso uno sabe qué es lo que tiene que actualizar y después de eso, de acuerdo a los intereses que uno puede tener, decidir qué es lo que va a actualizar o qué es lo que va a sobreescribir. Que por este lado, aquí voy a responder la inquietud que tenía Matías respecto a si se sobrescriben los datos o no, ¿ya? Ahí vamos a ver eso con detalle. Y una vez que se actualice todo eso, en la inserción, bueno, obviamente lo que hace el nombre lo dice, pero ahora, ¿qué es lo que termina insertando? Por un lado, registros nuevos en las dimensiones. Por ejemplo, entre la fecha de carga anterior y la actual, se crearon 200 clientes, porque tengo 200 clientes nuevos. O logré habilitar un nuevo servicio, por lo tanto la dimensión de servicio tiene un registro más. O abrí nuevas sucursales, entonces tengo que la dimensión de sucursal ingresar nuevos registros. Entonces, siempre en la inserción, lo primero es insertar los registros nuevos en la dimensión que le corresponda. Y después de eso, como siempre, hay que hacer la inserción en la tabla FAC, ¿ya? Porque obviamente han ocurrido nuevos hechos, que era lo que te preguntaba hace un rato, Nicolás, que en todo orden de cosas, como esto estamos hablando de negocios y en general de transacciones, siempre desde una carga en adelante van a haber nuevas transacciones. Pero antes yo de poder hacer la inserción en la base de datos, yo necesito tener actualizadas todas las dimensiones, porque si no, podría tener errores como, por ejemplo, que el cliente no existe o que estoy registrando una venta de un producto que en realidad no existe dentro de las dimensiones, entonces empieza a generar ruido. Siempre, primero voy a hacer todo sobre las dimensiones y dejo las cosas asociadas a la tabla FAC para el final, ¿ya? Entonces, y luego de esto, después de haber hecho todo este proceso, entonces el último paso de esto es actualizar las fechas de corte. De acuerdo a las definiciones que hayan realizado, hay que actualizar todas las fechas de corte que estén involucradas dentro del proceso. Y con eso se cierra este proceso de carga, ¿ya? Por eso decía que en general esta última parte de la carga incremental no es algo que vayan a ver ustedes, porque los datos se los entregaron una vez y después de eso no lo van a volver a trabajar, pero es para que supieran, en el caso de que les dijeran cómo seguir adelante con esto, esa es la forma de seguir adelante, ¿ya? Realizando las cargas incrementales. Entonces, las dimensiones tienen que existir, Uh-huh.
pero está bien pensar como que las filas van a cambiar o que las columnas dentro de las dimensiones pueden cambiar. Claro, o ¿Qué sea, sería? eventualmente no tendrían por qué cambiar, ¿ya? Claro. Se supone que si tú creas un producto, el producto no tendría que tener ningún cambio a través del tiempo, pero eventualmente podría ocurrir. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hago entonces? Porque algo que habíamos comentado, de hecho creo que con Matías fue en la asesoría, imagínense un cliente que vive en una comuna en específico y después se cambia de comuna. Entonces, ¿qué es lo que hago con el cliente? Lo natural sería decir, le actualizo la comuna. Pero si yo le actualizo la comuna, si ese cliente yo lo tengo hace 3 años, si simplemente sobrescribo, después si quiero ver su contribución o quiero ver las contribuciones de clientes por comuna, voy a ver que él va a estar contribuyendo en una comuna donde él no vivía hace 3 años, solamente por haber sobrescrito su campo. Entonces ahí la consulta es, ¿qué es lo que hago? Porque en realidad eso no corresponde. Entonces ahí surge otro concepto dentro de las dimensiones que se desconoce, lo voy a escribir por si falla mi pronunciación, son las Slow Changing Dimensions. Slow Changing, que en la literatura las van a poder encontrar como las SCD, que son dimensiones. ¿Por qué se les dice de cambio lento? Porque en general este tipo de cambios de domicilio, de datos de contacto, de a lo mejor si guardan el precio de un producto dentro de la dimensión, son cambios que no ocurren siempre, son datos muy poco frecuentes, entonces la actualización es más lenta. Ahora, ¿por qué se les hace este alcance y por qué tienen este nombre en especial? Porque el tratamiento y el modelamiento de este tipo de dimensiones tiene que cambiar, ¿ya? ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo creo una dimensión, vamos a seguir con la dimensión del cliente porque es fácil de usar para este tipo de ejemplo. Si yo creo una dimensión cliente con su respectivo ID, que este lo vamos a cambiar, le vamos a poner ID, dimensión cliente. Tengo su ID de origen, tengo el nombre de la persona, el apellido, pongamos ahora un correo electrónico. Otra información que podemos agregar, el estado civil. Estado civil, teléfono de contacto, la comuna a lo mejor a la que pertenece, etcétera. Podemos tener hartos tipos de datos. Imagínense que esta es la información del cliente. Ahora, si por ejemplo yo quiero crear acá, o quiero ver los registros asociados al cliente, el ID es algo que yo podría configurar para que sea un autoincremental. Así creo, puedo tener diferentes clientes. Después de eso, todo lo demás es información que viene desde alguna base de datos. Entonces, el ID de origen puede ser cualquier cosa. El nombre puede tener un nombre en específico, vamos a dejar solamente uno. Entonces vamos a llenar una fila. Entonces pensemos esto que ocurrió hace un tiempo atrás. Entonces vamos a dejar aquí, estado civil soltero. Teléfono de contacto vamos a dejar un cierto teléfono y aquí vamos a dejar una comuna X. ¿Ya? Entonces, independiente de lo que se tenga que hacer con estos datos, tenemos esta información que es propensa a cambiar. El correo de contacto, el estado civil, el teléfono de contacto y la comuna. En ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista de los datos, ¿hay alguna información que me interese a mí conservar de forma histórica, en el sentido de que me interesa saber sus estados anteriores, y hay algún dato que me sea irrelevante conservar el valor previo desde el punto de vista de ustedes? El estado civil, pienso yo que es irrelevante. Depende del Irrelevante. negocio, pero Ajá.
sería irrelevante para, no sé, venta de zapatillas de fútbol, ¿Ok? por decir. ¿Y cuál te interesaría conservar? O saber cuál fue su estado previo. El correo electrónico, pienso, ¿Ya? y de origen, no sé, y de origen me parece, bueno, el estado previo también, los nombres, Ujú. por si, por si, por si cambian, digamos, para, no sé, como preguntar por los datos anteriores. Ujú. O no, eso se hace con el ID de origen, en verdad. Ok, Pero en bien. este caso no, no sé. La comuna, tal vez. Ujú. Ya. Siempre que ustedes modelen en la dimensión, ustedes tienen que pensar, si yo llegase a hacer una tabla dinámica con todos los datos de la base asociados a esta dimensión, ¿hay algún dato que realmente me interese saber el dato anterior? Porque, por ejemplo, si yo hago una tabla dinámica que sea, por ejemplo, por comuna año, por ejemplo. Entonces yo aquí tengo del 2015 y de ahí en adelante. Me hizo súper bien el autocompletar esto. Ya, por ejemplo, yo hago algo así y después para abajo pongo comunas. Ñuñoa, Maipú, La Florida, así para abajo. Si una persona, por ejemplo, en este caso, que este cliente vivió en Ñuñoa y después se cambia, por ejemplo, a La Florida, si yo llego y sobrescribo el 2015, sus valores, sus transacciones ya no van a estar acá, van a estar acá en La Florida. Entonces ahí quiere decir que hay algo que no estaría funcionando muy bien. Entonces a mí me interesa saber sus datos pasados. En ese sentido, por ejemplo, los datos de contacto, que si bien puede que sean importantes, si una persona cambia el correo o cambia el número de teléfono, ¿ya para qué voy a guardar el dato anterior? Si es que el dato anterior ya no me sirve para nada, porque por algo cambió el número de contacto. Ese es el tipo de revisiones que hay que hacer para decidir cuál es el dato que quiero conservar y cuál no. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se maneja eso en el tratamiento dentro de esta base de datos? Aquí es donde empiezan las sugerencias de modelamiento de la Slow Changing Dimensions. Lo primero que se plantea es que la información yo la puedo, bueno, se deciden o se establecen 3 niveles de SSD. Hay uno que lo que dice es tú llega y actualiza todo nomás, sobrescribe. Y a lo más agrega una columna que se llame fecha modificación. Entonces tú sabes cuándo fue que se hizo el cambio. ¿Ya? Entonces tú sabes cuándo fue la última vez que se tocó el registro. Y ese es el nivel 1. Después de eso viene un nivel 2 que lo que busca es mantener o manejar versiones dentro de la persona. Entonces, por ejemplo, si es que hay una información que a mí me interesa conservar, si por ejemplo Héctor Álvarez en algún momento se casó, yo lo que voy a hacer es volver a guardar su información, pero voy a cambiar el estado de soltero a casado. ¿Esto qué va a significar a nivel de la base de datos? Que se va a agregar un registro nuevo, entonces en este caso el ID sería el 6, el ID de origen es exactamente el mismo, solo cambio esto, y después para el lado, ¿qué es lo que se agrega? Por ejemplo, una fecha de modificación, que en ese caso puede ser nulo, en este caso le puedo agregar un hoy. También sugieren agregar una columna que se llame activo, entonces todo lo que sea versión antigua lo dejo con un 0 y las versiones que sean con un 1 son las activas. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para cuando yo venga con la tabla fact, o sea, cuando yo venga con un hecho y le venga a pedir esta columna basado en el ID de origen, yo ahora con este modelo le tengo que decir, entrégame el ID de la dimensión de cliente, donde el ID de origen vale 123, 123, pero
que el registro sea el activo, para que no me entregue información duplicada, sino que simplemente me entregue el ID que corresponde. Porque de esta fecha en adelante, este es el campo que le corresponde al cliente, ¿ya? De ahí hacia atrás, todos los hechos van a quedar asociados al ID 1, pero de aquí en adelante es el ID 6 el que vale como registro actual del cliente. Si eventualmente en el futuro, por ejemplo, aquí el cliente se divorciara, entonces más adelante yo vuelvo a cambiar los registros. Entonces aquí supongan que pasó mucho tiempo, entonces vamos como en el registro 1000 y tanto. Entonces acá pongo como estado divorciado, cambio esto, pongo ahí un 0 y ahí dejo ese con un 1 y aquí eventualmente puedo poner una nueva fecha. Entonces pongo, no sé, 7 de octubre y aquí dejamos el 2025, por decir algo. Entonces con esto, ya en el futuro, voy a saber que este cliente, si tiene alguna transacción, ya no es ninguno de estos dos registros los que importan, sino que es este último, porque es el que está activo. Y en la tabla FAC yo registro finalmente este ID y no este de acá, porque al momento de hacer el lookup, esto es lo que se devuelve. ¿Ya? Entonces esto me es útil cuando a mí me interesa realmente seguirle la trazabilidad al cliente por alguna columna en específico. Si por ejemplo entre medio esta persona cambió su residencia, entonces aquí vamos a dejar como un registro 150. Y esta persona cuando estuvo casada de repente se cambió a la Florida, o sea, vamos a decir que inventemos otra fecha. El 3 de enero del 2022 se cambió a la Florida. Entonces ahora, pensando, ignorando el registro de abajo, este sería el registro activo en ese momento. ¿Ya? Esto de el registro activo o inactivo está asociado a cualquier cambio que pueda ocurrir dentro de la base. No significa que esté asociado solamente a un campo. ¿Ya? Cualquier cambio que ocurra sobre el registro va a implicar una nueva fila. Eventualmente, cuando uno trabaja con las dimensiones, trata de detectar todos los cambios que hubo entre una carga y otra, para no tener que agregar tantas versiones, sino que solamente en esa revisión tomar todo lo que cambió y actualizar su registro y hacer este ejercicio. ¿Ya? Esto se combina con otro cambio que se les llama de tipo 2, donde en realidad a mí lo que me interesa es tener el estado anterior. No me interesa ver todos los cambios, sino que ver, por ejemplo, en este caso, estado civil anterior, y este se puede llamar estado civil actual. Entonces, por ejemplo, en este caso, el estado civil anterior es nulo, acá el estado civil anterior es soltero, en este caso también es soltero, y en este el estado es casado. Todo lo demás hacia el lado es exactamente igual, ¿ya? Se maneja el tema de cuál es el activo y cuál no, cuáles son las fechas de modificación, es todo exactamente igual. La única diferencia es que si yo no tuviera una columna que cambiara de tipo 1 y solamente tuviera esta, yo siempre voy a tener solamente el dato anterior. ¿Ya? Esto puede servir para ciertos tipos de análisis, también se usa harto cuando no me interesa ver la evolución, entonces esta es otra alternativa de controlar estados anteriores. Entonces, respondiendo la consulta que hizo Matías sobre sobreescribir, uno decide si es que quiere sobreescribir o no, y eso va a depender estrictamente de qué es lo que te sirve a ti al momento de presentar los indicadores. Si a ti realmente te interesa saber cuáles fueron los estados previos, si te interesa saber cuáles fueron todos los estados previos, o si te interesa saber solamente el anterior. Y como pueden ver en este ejemplo, todos pueden convivir a la vez, y es por eso que es importante al momento de hacer la actualización en las dimensiones, actualizar
todo lo modificado después de la fecha de corte a la fecha actual. ¿Ya? No ir de a uno, porque si no, van a estar generando muchos registros para un mismo campo. Y esa no es la idea, sino que la idea es hacer los cambios más o menos rápido. ¿Ya? Y después de hacer todo eso, ustedes hacen la inserción, ya sea en las dimensiones para los registros nuevos y la tabla FAC con ya todas las bases actualizadas a nivel de dimensiones para poder generar realmente las métricas con los valores que corresponden. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna consulta? ¿O los mareé mucho con esto? ¿O se alcanzó a entender cuál es la idea de los cambios? No, claro, dicho, alguna anticipación antes habías hecho con respecto a la idea que era el valor como operacional versus el valor informático, por decirlo de alguna forma. Ah, ya, que era exactamente esto. Claro. Sí. Ah, ya, genial. Como les digo, esta última parte se las menciono para que la tengan en cuenta si quieren pulir el modelo, porque en general cuando uno trabaja con las ETLs, estos son los modelos con los que uno trata, ¿ya? Probablemente a lo mejor por simplificación no van a llegar a este punto de pulir tanto el tema con los incrementales y simplemente se van a preocupar de insertar lo que tienen, pero es para que sepan ustedes qué es lo que se hace una vez que hacen unas cargas ya de manera periódica, ¿ya? Eso también significa que van a necesitar una tabla en alguna parte que me vaya controlando las fechas de corte para saber cuándo fue la última vez que se hizo una carga o una actualización, ¿ya? Pero en general, este famoso lookup es lo que van a tener que hacer y va a ser algo recurrente dentro de las funciones de su ETL. Otras cosas que podrían llegar a ser, que bueno, están mencionadas acá, hacer sustitución de datos, que bueno, esto ya es algo que habíamos conversado. Reemplazos por homologación. Supongan, por ejemplo, que tienen un concepto escrito de formas distintas de diferentes fuentes, entonces ustedes necesitarían tener alguna especie de diccionario para eso. Sobre todo, por ejemplo, en temas regionales o de ciudades o todo lo que involucre palabras, a lo mejor podrían necesitar un diccionario para homologar. Si los van a dejar todos abreviados o los abreviados los van a dejar en su versión larga o cosas de ese estilo, ¿ya? A veces basta que una persona ponga una S en algún, por ejemplo, imagínense que un producto forma parte de la categoría bebidas y en otra base el producto pertenece a la categoría bebidas. Ya voy a tener dos categorías gratis, solamente porque alguien lo puso en plural. Entonces, esas son transformaciones pequeñas que eventualmente podrían ser necesarias, porque después al momento de yo hacer un gráfico, por ejemplo, voy a ver las ventas de las categorías bebida y la categoría bebidas. Y eso no tiene mucho sentido, o sea, la gracia de hacer el datamart es poder homologar todo en un mismo concepto. Entonces, ese trabajo también podrían hacerlo. En temas de, no sé, temas de género a lo mejor, si quieren, o sea, alguno viene con tilde, otro viene sin tilde. Esas son también transformaciones pequeñas que ustedes podrían tener, ¿ya? Bueno, acá dentro de la materia se habla un poco de ver la calidad de los datos, cuántos vienen con campos vacíos, cuántos no. A veces es importante tener el campo vacío porque... ¿Sí? Héctor, ¿Sí? ¿aló? Sí, te escucho. No, que se fue el internet. Ah, Le cortó, ¿qué dijo? ya. ¿Se cortó hace mucho? No, recién. Ya. Dije, se tiene algo y ahí cayó. Ya. Ya, pensé que era una consulta. Bueno, entonces lo que les iba a mencionar es que en ocasiones es importante, aunque no lo parezca, los campos que vengan con mucho dato nulo, conservar el dato nulo. Y lo que pueden hacer son dos cosas. O graban ese registro o sea, guardan el registro con el nulo donde está, o también hacer una transformación donde cada vez que hay un nulo le ponen sin información. Cosa de después hacer un conteo de cuántos registros no tienen el dato, cosa que después cuando alguien cargue el reporte,
en vez de ver menos registros, vea cuántos registros no tienen datos. Cosa que ahí se empiecen a preocupar de llenar bien la base, de hacer las homologaciones que correspondan, etc. ¿Ya? Esta parte de acá de la materia lo que dice es que de repente es complicado ver qué tan bien están los datos por temas de volumen y porque de repente uno no puede ver todos los datos, sino que ve muestras y a veces la muestra puede ser muy difusa que no te permite ver qué tan buena es la calidad del dato, pero esencialmente es ver qué medidas pueden hacer en base a eso, ya sea que tengan outliers o inconsistencias en los datos o datos en blanco. ¿Ya? Y lo último que está acá, bueno, aquí está todo bien, bien detallado el paso a paso, que fue lo mismo que les expliqué con mis pizarras auxiliares. Tener ojo con ese tipo de transformaciones. Acá hay otro ejemplo de cómo tipos de conversiones que hay que hacer, valores que están asociados a alguna función en específica o cambios de escala. Imagínense que tienen eh, monedas que estén en diferentes monedas de diferentes países y yo quiero hacer un indicador en base a eso. Entonces, ¿qué hago? Transformo todo, por ejemplo, todo a dólares o lo dejo todo en pesos, o si tengo algún UF, la UF la dejo como UF solamente y paso todo a UF del día en que se generó la transacción, o lo dejo todo en pesos, ese tipo de decisiones, o las mismas codificaciones a veces, ¿ya? Que es lo que hemos hablado ahora, que de repente uno tiene las cosas como palabras, pero yo las quiero pasar a algún tipo de notación adicional, como lo tenemos acá en las regiones. ¿Cuántas veces distintas pueden escribir el nombre de una región? Entonces yo las tengo que transformar. Ver todas las opciones posibles, por ejemplo, en que O'Higgins puede venir escrita y en base a eso tener una transformación por ahí para que las deje todas en el mismo concepto. Pueden haber, en este caso, otro ejemplo, donde yo concateno algunos campos para lograr otro resultado, o a veces el dato viene todo concatenado y yo lo quiero desagregar. Ese es otro tipo de transformación que yo podría llegar a tener. Todo lo que involucra la fase de TL es para normalizar y estandarizar. Entonces, en ese sentido, generalmente cuando uno tiene muchas fuentes es más fácil de ver las transformaciones. Cuando viene todo de un solo lugar, básicamente es corregir y hacer las tareas que les mencioné. Así que por lo menos como carga inicial, lo que les he explicado es más o menos lo que les va a tocar. Probablemente en el contexto de sus proyectos vayan viendo algunas salvedades que van a tener que considerar al momento de desarrollar la ETL, pero en sí el flujo de datos es bien estandarizado para los proyectos. Y en ese sentido, desde el punto de vista del software, consideren siempre que la ETL va a tratar de hacer todo fila a fila. Entonces, cuando ustedes modelen los pasos el proceso que va a seguir, siempre piensen que lo que está haciendo el programa es tomar una fila de lo que sea lo que se hayan conectado, ya esas filas le van a generar tareas. Y ahí van a ver cómo se les va a desenvolver más rápido el tema de cómo construir las cosas. ¿Ya? Eso sería. No sé si tienen alguna consulta adicional, algo que a lo mejor en el contexto de sus proyectos les puede generar una duda de acuerdo a lo que vimos ahora. No, por ahora no, Héctor, la verdad. Ok, ya pues. Bueno, como les dije al principio, el Mauricio ya subió las auxiliares que se encargan de mostrar cómo cargar las dimensiones y la FACT, así que ahí les recomiendo que las vean para que comprendan cómo funciona la aplicación. Ya con esto, espero que les haya quedado un poco más claro qué es lo que se hacen en las tareas, al menos conceptualmente, para que ya el video les tenga más sentido aún. Las fechas de las evaluaciones las estoy revisando porque vi algunas que quedaron incluso día miércoles, así que las voy a ajustar para las fechas que corresponden. Y el jueves, bueno, tendrían la clase con Felipe, donde va a explicar un poco más respecto a las ETLs, pero relacionado como
la gestión de la ejecución misma, ya en el sentido de saber cuándo se ejecutó, cuánto se demoró, y información adicional más allá del modelo estrella que sirve para poder llevar a cabo un proceso más limpio, ¿ya? De carga de datos. Entonces, bueno, si no tienen ninguna consulta más, lo vamos a dejar hasta aquí. Así que, bueno, cualquier cosa que les vaya surgiendo dentro de la semana, pueden postearla en Ucursos o nos envían correos, ahí nosotros vamos a estar atentos. Por ahora les recomiendo que vean el video que se les publicó. Y bueno, como digo, cualquier cosa estamos en contacto. Que tengan una buena semana.